Todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por estar presente una vez más en este en vivo de la Palabra de Dios. Llevamos toda la semana compartiendo capítulo a capítulo la Palabra de Dios a través de los en vivo. Es un gusto, es una alegría y damos gracias a Dios porque nos permite esta bella oportunidad de poder compartir con ustedes este mensaje de salvación. Que ustedes puedan escuchar y estar ahí también a la escucha de la palabra de Dios y puedan compartir también lo que la palabra de Dios ha hecho en medio de la vida de cada uno de ustedes. Qué bonito es compartir la palabra de Dios. Qué bonito es que nos reunamos como hermanos a la escucha de la palabra de Dios. Qué maravilloso es lo que la palabra de Dios nos transmite día tras día. Ya estamos a punto de finalizar el primer libro de Samuel. Ya en el día de mañana escucharemos el capítulo 31. Y si llega a fallar el internet un poco, no te angusties, no te desesperes. Aquí en Venezuela, pues el internet falla mucho. Pedimos a Dios es que se mantenga el internet para poder llegar a cada uno de ustedes. Como les decía, hoy compartimos el capítulo número 30, que es el último capítulo del libro primero de Samuel. Pero este capítulo 30 nos deja también su enseñanza. Este capítulo 30 nos deja también su mensaje, pero hay que el mensaje de Dios para escuchar lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y es que la experiencia del acercamiento para con la palabra de Dios es importante. Y por eso te invito para que abras tu corazón, abras tu oído para que la palabra de Dios entre en tu vida y puedas dar a conocer también lo que la palabra de Dios ha hecho en medio de ti y en medio de los tuyos. Saludamos a Emilda Mariela. Buenas noches, Padre José Gregorio Medina, de República Dominicana. Que su vida esté llena de la presencia de Dios. Amén. Ros Ágreda. Buenas tardes, Padrecito José Gregorio. Un abrazo grande, bendecida tarde, esperando. Gracias. Ana Resendi. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Dios le bendiga grandemente y por siempre. Gracias por compartir la santa palabra de Dios con nosotros. Se les aprecia con todo el corazón. Amén. Y desde ya felicitamos a Ana Recendis. El día de mañana estará de cumpleaños. Que Dios le siga bendiciendo, le siga acompañando siempre. Viviana Zúñiga. Buenas noches, Padre José Gregorio. Dios le siga llevando de la mano. Amén. Irma Collazo. Buenas tardes, Padre José. Saludos desde Los Ángeles, California. Gracias por sus enseñanzas. Padre José desde Santa María, California. Californiana. Viviana Zúñiga, Ana Recendis, Padre, mándeme su bendición, mañana mi cumpleaños, que Dios le bendiga, que Dios le siga concediendo muchos años más de vida. Mario Ochoa, buenas tardes, hola, saludos, Padre Gregorio Medina, muchas gracias, Dios le bendiga. Viviana Zúñiga nos dice, Padre José Gregorio, le pido por favor en sus oraciones por eterno descanso de César Cruz, un gran amigo que hoy se fue al encuentro del Señor. Que Dios le conceda el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. Amén. Emily Bellis, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, aquí esperando la palabra de Dios. Dios y la Virgen le bendiga y lo cuide siempre. Amén. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre, y a todos los hermanos y hermanitas, Dios le bendiga. María. Buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, aquí presente para escuchar la palabra de Dios. Saludos desde Guatemala. Emilda Mariela, Natalie Belli, buenas tardes, Padre Gregorio Medina, aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Que Dios le bendiga. Amén. Emily Belli nos escribe el tema de hoy. Rosa Rivera, buenas tardes, Padre Gregorio. Que Dios le bendiga. Le pido oración por mi hija Ana Patricia. Que Dios bendiga a tu hija. Emilda Mariela, Natalie Belli nos escribe en el tema de hoy. Vanessa Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio. Aquí estamos esperando la santa palabra de Dios.
Tonu Loes, bendecido día, Padre Gregorio, Dios le bendiga, gracias por sus predicaciones, muy interesante el libro de Samuel, amén. María Yayire, buenas tardes, Padre Gregorio. Armando Rosa, buenas tardes, Padre, saludos desde México, de la familia Rosas Maya, que Dios le bendiga a tu familia. Dora Telle, buenas noches, Padre Gregorio. Estrella Pérez, de Poza Rica, ver, Padre. También saludamos a Rosa Rodríguez. Buenas noches, Padre Gregorio Medina. María Franco, buenas noches, Padre José Gregorio. Dios le bendiga siempre. Dallas, Texas. Dora Telle, gracias, Padre Gregorio, por estar aquí siempre con nosotros. María Maya, gracias, Padre José, por la enseñanza. Que Dios le bendiga. María Humelas, bendiciones, Padre Medina. La Virgen lo proteja desde California. Ma Dolores, Padre José, saludándolo desde Zapopan, Jalisco, México. Saludamos a Estrella Pérez. Saludos, Padre José Gregorio, desde Poza Rica, Veracruz. Josefina Zapón. Hola, Padre Gregorio. Buenas tardes. Rosalba Gines. Bendiciones, Padre José. Dios nos siga bendiciendo. Amén. Alfonso González. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Saludos. Marlene Sánchez. Buenas tardes. Muchos saludos desde el estado de Illinois. Ali Bermúdez. Buenas noches, Padre José Gregorio. La primera vez que te escucho, Padre, ore por mis 3 hijos, Quintero Bermúdez, de Colombia, Santander. Que Dios bendiga a todos tus hijos, bendiga a tu familia. El Padre Rufo Montilla, gracias, Padre, por acompañarnos también en este en vivo. Les invitamos a suscribirse al canal del Padre Rufo Montilla. María Yayire, desde Perú, abrazos. Angélica Ordóñez, Dios le bendiga siempre y gracias por compartir la palabra. Rosa García, desde California, lo escucho en mi recama con el COVID, pido su bendición, que Dios es tu mano sanadora sobre ti, le restablezca tu salud para que el COVID-19 sea erradicado de tu vida y de la vida de todas las personas del mundo y sea erradicado también del mundo. Vamos a dar inicio a este día de hoy en este en vivo. Vamos a pedir la presencia del Divino Espíritu de Dios para que Él nos asista, para escudriñar, para reflexionar y para llevar a la práctica la santa palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar tu santa palabra, y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes que se acercan con humildad y sencillez a este su canal de la Santa Biblia Hablada, a este en vivo del libro primero de Samuel, en el capítulo 30, que tiene 31 versículos, pero que están llenos de un gran mensaje para que lo coloquemos en práctica y sobre todo para que volvamos a Dios, para que nos arrepintamos de todos los pecados que hemos cometido y nos acerquemos a Dios para poder empezar una nueva vida, un nuevo caminar en la presencia de Dios. Y es que las cosas a veces pasan para que nosotros reflexionemos. Cuando nos alejamos de Dios, también suceden cosas que nos invitan a dejar ya ese alejamiento para con Dios y nos motiva a acercarnos a Dios, nos motiva a buscar a Dios, nos motiva a entregarnos por completo a Dios. Y esa es la experiencia que vivió el pueblo de Israel, pero que la experiencia nuestra sea un poco distinta, que si nos alejamos de Dios, pero después volvemos a Dios, nunca más nos alejemos de la presencia de Dios, sino que nos mantengamos ahí fuertemente, a pesar de las dificultades, incertidumbres que puedan pasar en medio de cada una de nuestras vidas. Y es que es importantísimo poder tener un oído bien dispuesto para escuchar la santa palabra de Dios. Hoy vamos a escudriñar el capítulo número 30 y mañana escudriñaremos el capítulo número 31, que es el último capítulo de este primer libro de Samuel.
para dar inicio al segundo libro de Samuel. Porque este libro primero de Samuel nos ha dejado magníficas enseñanzas para que las tomemos y sobre todo para que las llevemos a la práctica, las llevemos a la relación de vida para con nuestros hermanos, para que cambiemos, para que nos convirtamos y empecemos una nueva vida en la presencia de Dios. Y es que es así, no podemos olvidarnos de Dios, no podemos dejar de lado a Dios, sino que tenemos que estar más cerca de Dios, tenemos que estar más en la presencia de Dios. Saludamos a Judy Basurto, gracias por tu granito de arena, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Saludamos también a Ángela Luna, a María Yayire, Alfonso González, José Manuel García, que se hacen presente también en este en vivo. Vamos a escuchar el capítulo número 30 de este libro primero de Samuel, o como usted lo entiende mejor, de este primer libro de Samuel. Libro primero de Samuel, capítulo 30. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclac, los amalecitas habían hecho una incursión contra el Negueb y contra Siclac, y habían irrumpido en Siclac, incendiándola y llevándose las mujeres y cuanto allí había, pequeños y grandes. No mataron a nadie, sino que se los llevaron cautivos y se fueron por su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, se encontraron con que estaba incendiada, y sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados. David y las tropas que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta quedar sin aliento. Habían sido llevadas las dos mujeres de David, Ahinoam de David se hallaba en grave apuro, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y sus hijas. Pero David halló fortaleza en Yahvé su Dios. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: acércame el efod. Abiatar acercó el efod a David. Consultó David a Yahvé diciendo: ¿debo perseguir a esta banda? ¿Le daré alcance? Le contestó: persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Partió David con los 600 hombres que tenía y llegaron al torrente Besor. Continuó David la persecución con 400 hombres, quedándose 200 que estaban demasiado fatigados para atravesar el torrente Besor. Encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan que él comió y agua para beber. También un trozo de pan de higos secos y 2 racimos de pasas. Cuando hubo comido, recobró su espíritu, pues había estado 3 días y 3 noches sin comer pan ni beber agua. David le preguntó: ¿a quién perteneces y de dónde es? Respondió: soy un muchacho egipcio, esclavo de una amalecita, pero mi dueño me abandonó
porque me puse enfermo hace 3 días. Hemos hecho una incursión contra el Neguev de los quereteos y el de Judá, y contra el Neguev de Caleb, incendiando Siquelac. Díjole David: ¿podría guiarme hacia esa banda? Respondió: júrame por Dios que no me matarás y que no me entregarás en mano de mi dueño, y te guiaré hacia esa banda. Les guió, y los hallaron desparramados por todo el campo, comiendo, bebiendo y bailando, por el gran botín que habían tomado en tierra de filisteos y en tierra de Judá. David los batió desde el alba al anochecer. Solo se salvaron de entre ellos 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Salvó David todo lo que los amalecitas habían capturado. También rescató David a sus 2 mujeres. Nada les faltó, ni pequeño ni grande, ni el botín, ni sus hijos, ni sus hijas, ni nada de cuanto les habían capturado. David se llevó todo. Tomaron todo el ganado mayor y menor, y lo condujeron ante él, diciendo: este es el botín de David. Llegó David donde los 200 hombres, que demasiado fatigados para seguirle, se habían quedado en el torrente Besor. Salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. Se acercaron David y la tropa y les saludaron. Pero todos los perversos y malvados de entre los hombres que habían ido con David contestaron: a los que no han ido con nosotros no se les dará el botín que hemos salvado, sino solo su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. David dijo: no hagáis esto con lo que Yahvé nos ha concedido, nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a esa banda que vino contra nosotros. ¿Quién os dará la razón en este caso? Porque esta es la parte del que baja la batalla, y esta la parte del que se queda con la impedimenta. Se partirá por igual. Y desde aquel día en adelante, lo establecido como decreto y norma para Israel hasta el día de hoy. Llegó David a Siquelac y envió parte del botín a los ancianos de Judá, según sus ciudades, diciendo: aquí tenéis un presente del botín dado a los enemigos de Yahvé, a los de Betul, a los de Ramat del Neguev, a los de las ciudades de Jeragmeel, a los de las ciudades de los Kenitas, a los de Jormat, a los de Bor Asam, a los de Eter, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde anduvo David con su gente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado ya este capítulo número 30 del primer libro de Samuel, donde hemos leído y hemos también escuchado 31 versículos que nos presenta grandemente este capítulo número 30 del libro primero de Samuel. Allí vamos a encontrar muchas cosas que hay que resaltar también para que podamos tener desde esta experiencia un cambio de vida en la vida de cada uno de nosotros, porque es que tenemos que cambiar. No solamente basta con leer la palabra,
No solamente basta con escuchar la palabra de Dios, sino que hay que dar un vuelco total a nuestra vida. Hay que dar un vuelco total a nuestra existencia. Hay que cambiar. Porque la palabra de Dios, como dice la carta a los Hebreos, capítulo número 4, lo va a decir, es viva, es eficaz y más penetrante que una espada de doble filo, porque llega hasta los tuétanos de los huesos, y allí es donde todo empieza a cambiar y a florecer. Y es donde nosotros también tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a abonar esa tierra, esa semilla que se ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros desde el primer momento en que empezamos a leer la santa palabra de Dios. Porque Dios ha venido haciendo su obra en medio de nosotros, pero nosotros tenemos que corresponder también a eso que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso leer, escuchar implica un cambio, implica una nueva manera de ser, de vivir y de pensar, y sobre todo que implica también el poder ayudar a nuestros hermanos a tener también un encuentro personal con la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2 de este capítulo número 30 para que veamos cómo David, según el capítulo 29, estaba a punto de pelear con Aquís en contra de Israel. Pero viendo también que Dios estaba con él, logró hacer que David se regresara a su ciudad que Aquís le había otorgado a Sicelac. Y resulta que eso que sucedió ahí antes de la batalla fue lo que llevó a David a llegar a la ciudad donde estaba la familia de él y de todos los 600 hombres que le acompañaban, y va a darse cuenta de que el estar separado de Dios iba a acarrear sus propias consecuencias. Y es lo que pasa también en nuestra vida. Pero vamos a escuchar primero el versículo 1 y versículo 2 de este capítulo 30 del libro primero de Samuel. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Sicelac, los amalecitas habían hecho una incursión contra el Negev y contra Sicelac, y habían irrumpido en Sicelac, incendiándola y llevándose las mujeres y cuanto allí había, pequeños y grandes. No mataron a nadie, sino que se los llevaron cautivos y se fueron por su camino. Estos dos primeros versículos nos van a presentar qué fue lo que pasó. David viene regresando de donde estaban todo el grupo de los filisteos que iba a atacar al pueblo de Israel. 3 días de camino para llegar ¿a dónde? Para llegar a Sicelac. Pero resulta que antes de llegar, llegaron los amalecitas en una incursión, es decir, para saquear, robar, y llegaron en esa incursión contra el Negev y contra Sicelac, de donde estaba la familia de David y de todos los hombres que acompañaban a David, y la incendiaron. Y llevándose las mujeres y cuanto allí había, pequeños y grandes. Pero resulta que en medio de esta incursión no hubo muertos. ¿Por qué? Porque al llegar los que iban a incursionar, los amalecitas, se dieron cuenta que en la ciudad no habían hombres, que todos se habían ido a acompañar a David para ir a atacar al pueblo de Israel junto con Aquís. Y resulta que como nadie puso resistencia, se los llevaron a todos, pero sí incendiaron la ciudad.
Se llevaron todo, mujeres, niños, niñas, jóvenes, se llevaron animales, se llevaron todo y se fueron por su camino, como lo dice la misma palabra de Dios. Y es que hay que ver que las personas que se alejan de Dios tienen que vivir sus propias consecuencias de lo que acarrea estar separados de la presencia de Dios. David había confiado en sí mismo y por medio de las mentiras que se había ganado la confianza de Aquís, iba hasta atacar al pueblo de Israel, porque él estaba cansado de que Saúl lo buscara todo el tiempo para matarlo. Por eso, a base de mentiras, se ganó la confianza de Aquís y logró que a Aquís le diera una ciudad en medio de los filisteos. Y esta ciudad era Siquelac. Y resulta que allí estaba la familia de David. Allí estaba la familia de todos los 600 hombres que acompañaban a David. Pero lo que David no iba a medir era las consecuencias que tenía que sufrir por su alejamiento de Dios. Y es lo que pasa en medio de la vida de las personas que dicen que se separan de Dios y no buscan más a Dios, pues tienen que asumir sus propias consecuencias. Tienen que asumir la responsabilidad de las consecuencias que conlleva y que acarrea el estar separados de la presencia de Dios. Porque no es Dios el que le va a enviar eso, es la misma persona la que va a ser acarreadora de sus propias consecuencias. Porque resulta que es más fácil echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa en medio de la vida que asumir las propias consecuencias. Es más fácil decir, es que Dios me está colocando a prueba, es que esto es una prueba porque yo me separé de Dios, Dios se está vengando de mí, que decir, esto tengo que sufrir yo porque me separé de Dios, porque yo mismo soy el que tengo que tener responsabilidad de mis propios actos, no Dios. Porque es que todo el mundo le echa la culpa a Dios. El COVID-19 está escrito en la Biblia, eso es culpa de Dios, dice la gente. Pero eso es mentira. Y usted y yo sabemos que es mentira. ¿Por qué? Porque eso lo sembró el ser humano. Eso lo sembró un alma despiadada que trabaja para Satanás. Eso no lo colocó Dios. Y la gente se engaña diciendo que es culpa de Dios. No. Dios quiere la vida para el ser humano, no quiere la muerte. Que cada uno llegue a su final como tiene que ser, naturalmente. No que otros siembren un virus para acabar con una población entera y para hacer estragos en el mundo. Esas personas que hicieron eso tienen que asumir sus propias consecuencias. Tarde que temprano les va a llegar lo que le corresponde al mal que han hecho. ¿Por qué? Porque esas personas se han alejado de Dios. ¿Usted cree que todos esos que marchan, que están alegres, que están a favor y que siguen luchando para que en muchos países se apruebe el aborto, usted cree que esas personas van a quedar sin sufrir sus consecuencias? No van a quedar, las van a sufrir. ¿Por qué? Porque están haciendo algo nefasto. Están trabajando para el diablo. Están trabajando para Satanás. Y resulta que eso es una separación de Dios. Y al hacerle el enfrentamiento a Dios, pues la persona tiene que asumir sus propias consecuencias. Y ellos no se dan cuenta de ello. Lo único que se dan cuenta es que están haciendo algo, según para ellos bueno, pero para todo el mundo eso es algo nefasto. Eso es algo aberrante.
en la presencia de Dios. Y hay que decir las cosas claras como son. Cada uno tiene que asumir las consecuencias. Usted comete un pecado, tiene que asumir sus consecuencias. David tenía que asumir las consecuencias de lo que le había acarreado su alejamiento para con Dios. De lo que le había acarreado ganarse la confianza de un hombre a punta de mentiras, para poder así estar a salvo de Saúl. Capítulo 30 del libro primero de Samuel. Porque es que tienen que asumir sus consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia que le tocó enfrentar a David? Nada más y nada menos que los amalecitas llegaron, se llevaron a todos y quemaron la ciudad. Tenía que sufrir esa consecuencia. Y esa consecuencia va a conllevar también que el pueblo estaba a punto de matarlo apedreándolo. ¿Por qué? Por culpa de David. Póngase usted a pensar todas las consecuencias que acarrea el alejamiento para con Dios. Y muchas personas siguen todavía viviendo así, alejadas de Dios. Y los que viven alejados de Dios, ¿sabe qué pasa? Le echan la culpa a Dios. Como si Dios tuviera la culpa. Es la misma persona quien es culpable de lo que está ocasionando en medio de su vida. Por eso, este primer punto se trata de que nosotros, en vez de alejarnos de Dios, tenemos que estar más cerca de Dios. Vamos a buscar más a Dios, vamos a enamorarnos más de Dios, vamos a estar más en oración ante la presencia de Dios. No te alejes de Dios, acércate tú y acerca a tu familia a la presencia de Dios. El versículo 3 y siguiente nos va a presentar también un punto importante, como lo vamos a leer. Escucha con atención. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, se encontraron con que estaba incendiada y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados. David y las tropas que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta quedar sin aliento. Ahora viene la otra parte. La primera parte era que David tenía que asumir las consecuencias de su alejamiento. ¿Para con quién? Para con Dios. Y este versículo 3 y siguiente nos va a presentar cómo David y todos los que le acompañaban van a recapacitar. Y ese recapacitar es la purificación del alma. Esa purificación del alma que sale a través de la limpieza que producen las lágrimas, el llorar. ¿Para qué? Para darse cuenta de que se había equivocado. Para darse cuenta de que él era el que había ocasionado todas esas desgracias, porque él se alejó de Dios e incitó a sus 600 hombres a que hicieran lo mismo. Y por eso tenía que asumir la responsabilidad de las consecuencias que tenía que enfrentar por su alejamiento para con Dios. Y es como lo dice el versículo 4. David y las tropas que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta quedar sin aliento. Y esto va a conllevar de que David recapacite, de que David se acerque a Dios y no se vaya a separar más de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a dar cuenta que él era el que se había alejado de Dios. Dios de él no, él se había alejado de Dios. ¿Y cuántas veces pasa en la vida de la persona que se da cuenta de que ha fallado, llora
pero no cambia. Llora, pero quiere seguir viviendo igual, en su misma vida de pecado, de odio, de rencor, de envidia, de avaricia, de crítica, de desprecio, de hablar mal de los demás. Y no quieren cambiar. ¿Cuántas personas Dios le ha tocado el corazón para que cambie? Y no quieren cambiar. Quieren seguir viviendo igual y tienen que sufrir aún más las consecuencias de su alejamiento para con Dios. Y David, en este versículo 4, nos va a presentar de que él y sus hombres lloraron amargamente. Pero llorar implica recapacitar. Llorar implica reflexionar. Llorar implica darse cuenta de que las cosas se han hecho mal y de que se necesita un cambio, se necesita empezar de nuevo, pero con un cambio al 100%, de 360 grados, para tener un acercamiento más cercano y es lo que les voy a indicar. Capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer qué nos dice Zacarías, este profeta, en cuanto también al recapacitar, al volver a Dios. Porque es que tenemos que hacerlo. Ya basta de seguir viviendo alejado de Dios. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a recapacitar, vamos a pedir perdón y vamos a empezar una nueva vida en la presencia de Dios. Por eso les invito a buscar el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3, y a escribirlo también en los comentarios. Saludamos a María Amaya Contreras. Gracias, Padre José Gregorio, por darnos la santa palabra de Dios. Gracias por su trabajo. Que Dios te bendiga grandemente por tu granito de arena. Emily Carrillo, Zacarías 1.3. Alfonso González, Zacarías 1.3. Araceli Cornejo, Zacarías 1.3. Vanessa Pérez, Zacarías 1.3. Rosa Rodríguez, Zacarías 1.3. Emelda Mariela, Zacarías 1.3. Marta Baraca, Zacarías 1.3. Ana Resendi, Zacarías 1.3. Joaquín Sánchez, Zacarías 1.3. María Encarnación, Zacarías 1.3. Josefina Zapón, Zacarías 1.3. Little Boot, Zacarías 1.3. Estrella Pérez, Zacarías 1.3. Mari Guerrero Rondoy, Zacarías 1.3. Dora Telles, Zacarías 1.3. Emelda Mariela, Zacarías 1.3. Junior Quintanar, Zacarías 1.3. Luz Elena, Zacarías 1.3. Emily Bellis, Zacarías 1.3. Ros Ágreda, Zacarías 1.3. Benita Martínez, Zacarías 1.3. Por eso vamos a escuchar con humildad y con sencillez lo que nos presenta el libro del profeta Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Y dice así: les dirás, así dice Yahvé Sebaot, volveos a mí, oráculo de Yahvé Sebaot, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Que volvamos a Él. En este presente del capítulo 30, del versículo 4 del libro primero de Samuel, vamos a ver cómo Saúl y sus hombres lloran por lo que ha sucedido, pero va a ser un impulso en la vida de David para poder acercarse a la presencia de Dios, para volver nuevamente a retomar el camino de Dios y a no apartarse más de ese camino. Y es que el profeta Zacarías, en el capítulo 1, versículo 3, lo dice claramente: les dirás, así dice Yahvé Sebaot, volveos a mí, oráculo de Yahvé Sebaot, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot. Es decir, hay que volver a Dios. Tenemos que volver a Dios. Tenemos ya que dejar de vivir alejados de la presencia de Dios y vamos a armarnos de valor y vamos
a seguir al Señor. Vamos a recapacitar, vamos a pedir perdón y vamos a buscar a Dios para nunca más apartarnos de la presencia de Dios. Y es que David no confiaba ya en él mismo, no confiaba en él mismo, sino que de ahora va a empezar a confiar en Dios. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo este capítulo número 30 del libro primero de Samuel para que sigamos entendiendo la palabra de Dios. Habían sido llevadas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, mujer de Nabal de Carmelo. David se hallaba en grave apuro, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y sus hijas. Y aquí pasa de que la persona que se ha alejado de Dios, cuando pasan todo tipo de consecuencias en su vida, pues tiene que buscar un culpable. Estos hombres tenían, David es el culpable. Y cuando estas personas viven alejadas de la presencia de Dios y empieza una serie de consecuencias que tienen que sufrir por su alejamiento de Dios, buscan un culpable. ¿Y quién es el culpable? Dios. Dios es el culpable. Dios, ¿por qué me has hecho esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, Dios? ¿Por qué tiene que ser conmigo, Dios? ¿Por qué no es con fulano, con sutano, con mengano? ¿Por qué me toca a mí pasar por esta dificultad en medio de mi vida? Eso lo dice la gente que no está cerca de Dios. Eso lo dice la gente que está alejando de la presencia de Dios. Estos hombres buscaban un culpable. Ya sabían quién era el culpable, David. David es el culpable de todo lo que pasó, porque ellos no querían asumir su culpa. Ellos no querían asumir su responsabilidad. Tenían que buscar un culpable. ¿A quién achacarle la responsabilidad? Y el culpable del cual ellos estaban hablando era David. Por eso David estaba en gran aprieto, porque el pueblo quería asesinarlo. ¿Por qué? Porque él era el culpable de las desgracias que habían ocurrido en medio de esta ciudad. Y tú, cuando te suceden inconvenientes en tu vida a causa de los pecados de rencor, ira, rabia, prepotencia, de que te estás alejando de Dios, ¿a quién le echas la culpa? ¿Será que le echas la culpa a los demás? ¿Será que le echas la culpa a Dios? ¿O tienes la valentía de asumir tu propia responsabilidad? Porque la responsabilidad de las consecuencias a asumir del alejamiento de Dios es tuya. No es culpa de Dios, no es culpa de nadie más. Es tu culpa, porque tú te estás alejando a Dios, te estás alejando de Dios a causa de tus malas acciones. Por eso te decía, vamos a volver a Dios, vamos a recapacitar, vamos a pedir perdón y vamos a reconocer nuestra culpa y vamos a acercarnos a Dios con un sincero corazón. ¿Qué más presenta este capítulo 30? Escucha lo que nos dice también el versículo 6 en esta continuación. Pero David halló fortaleza en Yahvé su Dios. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, acércame el efod. Abiatar acercó el efod a David. Consultó David a Yahvé diciendo, pero antes de entrar en este punto de cómo David ahora sí va a buscar a Dios, vamos a ver, el sacerdote Abiatar, tenemos que recordar que en el capítulo 22, versículo 20 y siguiente, se va a presentar de que Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes de Yahvé. Vamos a buscarlo para que lo leamos
Y Abiatar, el sacerdote, fue el único que pudo salir con vida. Por eso les invito a buscar en la Biblia, a escribir en los comentarios el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 20, para que escuches con atención por qué David estaba con el sacerdote Abiatar. Si Saúl había mandado a matar a todos los sacerdotes del Dios Altísimo. Vamos a escuchar lo que nos presenta este capítulo 22, versículo 20 del libro primero de Samuel. Y dice así: pudo escapar un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, llamado Abiatar, y huyó donde David. Abiatar notificó a David que Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Yahvé. Dijo David a Abiatar: ya sabía yo aquel día que estando allí Doeg el edomita no dejaría de avisar a Saúl. Yo soy el responsable de todas las vidas de la casa de tu padre. Quédate conmigo y no temas, que quien busca tu muerte busca la mía, y junto a mí estarás bien custodiado. Es ver por qué aparece el sacerdote Abiatar, al cual David pues le va a decir que le acerque el efod para poder consultar a Yahvé. Si Saúl había mandado a matar todos los sacerdotes de Yahvé, pero Abiatar fue el único que pudo escapar con vida y David lo custodiaba para que nadie le hiciera daño. Por eso claramente David en el versículo 7 de este capítulo 30 del libro primero de Samuel dice: dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: acércame el efod. Abiatar acercó el efod a David. Consultó David a Yahvé diciendo. Ahora vamos a ver cómo David ha recapacitado. David ya no confía en él mismo para hacer lo que va a realizar, porque él pudo haberse dicho también: vamos a luchar, vamos a seguir tras los amalecitas para recuperar todo lo que se nos han llevado, todo lo que nos han quitado. Pero David se dio cuenta de algo, y ese darse cuenta es que él se había apartado de Dios, que él, al llorar juntamente con sus hombres, recapacitó. ¿Y cómo recapacitó? Para llegar a la presencia de Dios. Y David, consultó David a Yahvé diciendo, como lo expresa el versículo 8. ¿Qué le va a decir David a Yahvé? Presta oído con atención a la palabra de Dios. ¿Debo perseguir a esta banda? ¿Le daré alcance? Ahora David, arrepentido, viendo las consecuencias que había acarreado su separación de Dios, va a buscar a Dios, pero arrepentido, con un corazón humillado, va a buscar a Dios y lo va a consultar. Es decir, y le va a hacer a Dios, es para esperar. Como hemos leído también en el capítulo anterior, es que Saúl convocó a Yahvé. Saúl convocó a Yahvé y Yahvé no le respondió por ningún lado. Y él tuvo que ir a buscar ¿a quién? A una mujer adivina, a una consultora de muertos. Eso lo leíamos en el capítulo 28 de este libro primero de Samuel. Saúl consultó a Yahvé. Yahvé no le respondió y fue a buscar a una adivina, a una consultora de muertos. En este capítulo 30, David está arrepentido. David está humillado. Fue a buscar respuesta de Dios. Habló con Dios y Dios responder. ¿Qué le va a decir Dios a David? Escucha con atención. Le contestó: persíguela
porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos para ir a salvar a los suyos. Esta era la fuerza que necesitaba David, el impulso de parte de Dios para ir detrás de los amalecitas. Algo que no pasó con Saúl, porque Saúl se había apartado de la presencia de Dios porque había desobedecido la orden de Dios. En cambio, David sí recapacitó antes de ir a buscar a Dios. Recapacitó, lloró su pena y fue a buscar a Dios y Dios le respondió. Por eso nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios de que no podemos estar lejos de la presencia de Dios, de que tenemos que recapacitar, de que tenemos que darnos cuenta de que nos hemos equivocado, de que necesitamos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque a causa de nuestros pecados, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Recuerda que nunca se te olvide, nosotros, el ser humano, necesita de nosotros, porque Él sigue siendo Dios. Pero tú y yo sin Dios no somos nada, somos presa fácil del demonio, somos presa fácil del odio, del rencor, de la envidia, de la prepotencia, del orgullo, de la vanagloria. Por eso tenemos que aprender de la palabra de Dios. Por eso tenemos que abrir el oído, abrir el corazón, abrir la vida para que la palabra de Dios haga esa vida en medio de la vida de cada uno de nosotros. Pero tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Tenemos que buscar a Dios con un sincero corazón y Dios nos va a responder. Pero no busques a Dios enojado. No busques a Dios llenos de rabia, de ira, sino cambia, recapacita. Ya no sigas viviendo así como has venido viviendo. Hay que dar un vuelco total a la vida. Hay que acercarnos a Dios. Y resulta que Yahvé, que Dios, sí le respondió a David. Y David va a armarse de fuerza para ir a buscar a los amalecitas y recuperar a todos los que se habían llevado. ¿Cómo lo va a expresar este versículo 9? Partió David con los 600 hombres que tenía y llegaron al torrente Besor. Continuó David la persecución con 400 hombres, quedándose 200 que estaban demasiado fatigados para atravesar el torrente Besor. Ahora a David se le iba a presentar otro inconveniente. ¿Cuál era el inconveniente que se le iba a presentar a David? Que de los 600 hombres, imagínense, solamente iba a ir con 400. Se quedaron 200 porque estaban cansados. Y aquí hay que ver también las consecuencias. Podemos pedir perdón. Dios nos habla, pero tenemos que tener la fortaleza para seguir caminando, porque no implica que Dios nos ha hablado, todo va a seguir normal. No, van a seguir las consecuencias de lo que tú has hecho, pero tienes una fuerza que te da Dios para superar esta dificultad. Resulta que Saúl agarró fuerzas y se fue con los 600 hombres, pero resulta que en el se quedaron 200. Llevó 400 hombres, pero él tenía puesta su esperanza. Estamos volviendo otra vez a tener la señal del internet y pues esperamos poder compartir con ustedes. Como ya se les venía diciendo también, hay que tener una confianza grande puesta en la gran misericordia de Dios, como lo hizo también David. Como lo hizo David al acercarse a Dios, recapacitar, pero tenía que asumir la consecuencia. Es decir, ahora iba a la batalla con 400 hombres nada más,
para enfrentar a los amalecitas. Y hay que ver también, como lo refiere el mismo versículo 10, que continuó David la persecución con 400 hombres, quedándose 200 que estaban demasiado fatigados para atravesar el torrente Besor. Y es que hay que ver también que las dificultades que se presentan, tenemos nosotros también que asumirlas con una fuerza grande, asumirlas también con una responsabilidad grande para poder llegar hasta el fin y seguir adelante. Y claramente lo que nos va a presentar la palabra de Dios, vamos a buscarlo en la Biblia. Les invito a buscarlo en las Sagradas Escrituras, a escribirlo en los comentarios. Vamos a buscar la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Para que escuchemos del mismo apóstol estas bellas palabras que refieren también de que la persona tiene que tener la valentía de seguir adelante a pesar de todas las dificultades que pueda encontrar en el camino. Hay que asumir la responsabilidad, pero sobre todo hay que tener la valentía. ¿La valentía para qué? Para seguir luchando. La valentía para no darnos por vencido ante las dificultades que se puedan presentar en el camino. Por eso, Priscila Gutiérrez nos escribe 2 de Corintios 2:9, Ana Resendi 2 de Corintios 12:9, es Junior Quintanal 2 de Corintios 12:9, Milda Mariela 2 de Corintios 12:9, Aurora Pérez, Corintios 12:9, Viviana Zúñiga, Corintios 12:9, Josefina Zapón, 2 de Corintios 12:9, María Franco, segunda carta a los Corintios 12:9, Julio César Calpa, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 9, Joaquín Sánchez, 2 de Corintios 12:9, Ana Resendi, 2 de Corintios 12:9, Emilda Mariela Gómez, 2 de Corintios 12:9, Rosa Rivera, 2 de Corintios 12:9, Marta Cáceres, 2 de Corintios 12:9. Vamos a escuchar lo que nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, en referencia al versículo 10 del capítulo 30 del libro primero de Samuel, y dice así: pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Y es lo que David asumió con responsabilidad. ¿Qué dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9? Escucha, pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en las flaquezas. David estaba más flaqueado, es decir, las fuerzas no le daban para más, pero Dios le iba a recompensar grandemente el que pudiera haberse acercado a él nuevamente, y Dios le iba a conceder la victoria. ¿Sobre quién? Sobre los amalecitas, e iban a recuperar a todos los que los amalecitas se habían llevado. Y es ahí donde, a pesar de las dificultades que se vivan, hay que tener una confianza puesta en la presencia de Dios. Así que no te desanimes, ánimo, no tengas miedo de acercarte a Dios. No tengas miedo de buscar a Dios. No tengas miedo de empezar una vida nueva, pero llenarte de la fuerza de Dios para superar todas las dificultades que se puedan presentar en tu camino. Pero eso sí, ten en cuenta lo que va a presentar el versículo 11 y el versículo 12 de este capítulo 30 del libro primero de Samuel, que a pesar de todos los problemas, dificultades, incertidumbre que puedan pasar en tu vida,
porque tienes que asumir las consecuencias de tus pecados. Al acercarte a Dios, no tienes nunca que obviar la ayuda a las personas más necesitadas. Por eso, vamos a escuchar el versículo 11 y el versículo 12 de este capítulo 30 del libro primero de Samuel, que dice así: encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan que él comió y agua para beber. Diéronle también un trozo de pan de higos secos y 2 racimos de pasas. Cuando hubo comido, recobró su espíritu, pues había estado 3 días y 3 noches sin comer pan ni beber agua. David iba a rescatar a los suyos de la mano de los amalecitas, pero eso no le impidió poder ayudar a una persona necesitada. Y es lo que nosotros tenemos que aprender también en la vida. A pesar de las dificultades, a pesar de las incertidumbres, a pesar de todo lo que pueda pasar en medio de nuestra vida, nunca se nos tiene que olvidar que tenemos que ayudar a nuestros hermanos más necesitados, más pobres. David iba angustiado, pero con una fuerza de Dios. Pero eso no le impidió que ayudara a una persona necesitada, que le dieran comida, que le dieran agua. Y tú, cuando tienes tus problemas y tus dificultades, ¿eres capaz de ayudar a las personas que necesitan de ti? ¿Eres capaz de ayudar a las personas que no tienen nada para comer? Porque tenemos también que aprender. Y le pidió a Dios que le diera la señal suyos. Dios le dijo que sí, que fuera. David tuvo la primera consecuencia después de su acercamiento para con Dios. Es decir, que de 600 solamente fueron 400. Y en medio de ir con esa angustia que llevaba a buscar a los suyos, se encuentra con alguien que le sale al camino también para él tener que ayudarlo. Y es así como nosotros tenemos que estar muy pendientes a las acciones que tenemos que realizar. Dios nos puede ayudar, pero también se nos van a presentar en el camino personas a las cuales tenemos que ayudar. Y es que es así. Y esa es la experiencia de vida de cada persona. Le pedimos a Dios que nos ayude, pero también en el camino se aparecen personas que tenemos que ayudar. No importan los problemas, no importan las dificultades, no importan las incertidumbres. Tenemos que ayudar a las personas. Tenemos que tender la mano a aquel que nos necesita. Tenemos que ayudar en medio de las necesidades de nuestros hermanos más pobres. Por eso, al escuchar este capítulo 30 del libro primero de Samuel, tenemos una magnífica enseñanza, y es que tenemos que recapacitar de las cosas malas que hemos hecho. Tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados, pero podemos acercarnos a Dios. Dios nos da la fuerza a seguir adelante, y sobre todo que tenemos también que ayudar a nuestros hermanos, así como Dios nos ayuda a cada uno de nosotros. Ánimo, no tengas miedo de empezar a emprender tu vida aún más en la cercanía para con Dios, porque Dios nos bendice grandemente. Dios nos concede la gracia de vivir todos los días, y cada día que vivimos es una experiencia nueva en el acercamiento para con Dios. Pero depende de ti, si tú ese día y toda tu vida la quieres vivir cerca de Dios o te quieres alejar de Dios. Pero eso sí, tienes que atenerte a las consecuencias que vendrán sobre tu vida si te alejas de la presencia de Dios. Vamos a recapacitar, vamos a volver a Dios con un sincero corazón, y también vamos a ayudar a nuestros hermanos más pobres, que eso no quede de lado, porque si Dios nos ayuda, tenemos que ayudar. Si Dios nos concede muchas bendiciones, tenemos que cubrir de bendiciones a los demás. Si Dios te concede la fuerza para superar las dificultades de tu vida, tú tienes que darle fuerza a esas personas que necesitan también de tu ayuda, que necesitan también de ti. Así que no se te olvide, vamos a ayudar a las personas más necesitadas. Esta lectura de este capítulo 30 del libro primero de Samuel nos deja una magnífica enseñanza, y es que tenemos que ayudar, pero tenemos que recapacitar.
tenemos que pedir perdón, tenemos que empezar una nueva vida y sobre todo tenemos que cambiar esas cosas negativas que no nos dejan ser feliz en medio de la vida que el Señor nos está regalando. Por eso vamos a seguir adelante. No tengas miedo. Dios está contigo. Vamos a seguir cerca de Dios. No importa que vengan las consecuencias de que el diablo quiere que tú te alejes de Dios. No. Tú ármate de valor como David y emprende tu camino cerca de Dios y que nada te separe de Dios. Porque con Dios lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos absolutamente nada. Sin Dios no tenemos nada. Sin Dios no somos nada. Con Dios lo tenemos todo. Y con Dios valemos mucho para Dios porque Él nos ayuda. Pero también espera que tú y yo ayudemos a las personas más necesitadas. Y agradecemos a Dios todo su amor, toda su misericordia. Y a ustedes también les invito, les animo. Vamos a seguir en la escucha de la palabra de Dios. Que nada te desanime, que nada venga a perturbar tu encuentro con la palabra. Tú ármate de valor, tú ten la fortaleza suficiente y tu acercamiento para con Dios, para que Dios te ayude a ti a seguir adelante y que tú te armes de valor y digas, Dios me da fuerza y yo la voy a colocar a producir. ¿Cómo? Todos los días, leyendo su santa palabra. Anímate, no tengas miedo también de ayudar, no tengas miedo también de compartir y sobre todo vamos a cambiar, porque la palabra de Dios nos invita a cambiar. Dice Jesús, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca, está en medio de nosotros y ese es el mensaje de la evangelización, arrepentirnos, convertirnos y seguir de cerca en la presencia de Dios, pero teniendo la fortaleza que Dios nos da para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir viviendo. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Y agradecemos también a Sara Ross, gracias por tu granito de arena. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a todos los tuyos. Y es que vamos a animarnos y vamos a ser agradecidos con Dios. Te voy a invitar a ti en este momento, vamos a orarle a nuestra Madre María Santísima, pero vamos a pedir por todos los sacerdotes del mundo entero, para que ella interceda ante su Hijo Jesús, por cada uno de sus hijos en el ministerio sacerdotal, para que Dios le siga dando la fortaleza y la valentía de seguir anunciando su santa palabra. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Los espero mañana a las 7 de la noche, hora de Venezuela, para tener otro en vivo con la palabra de Dios, ya que es el último capítulo de este primer libro de Samuel, para que sigamos a la escucha de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.